escúchame bien, levantarte de esa situación que estás pasando. Porque si tú le crees al Señor y tú te mantienes firme creyendo en la palabra, después de que salgas de esa crisis, saldrás fortalecido por la palabra de Dios. Y Dios te va a llevar a otro nivel de vida, porque pudiste pasar por el medio de esa crisis confiando en el Señor. Pero no le permitas a los problemas, a las crisis de la vida que te resientan con Dios, con la iglesia, con su palabra, o que te alejen de Dios. Porque escúchame bien, separados de Dios, nada podemos hacer. Amén, hermano. Dios está preparando tu corazón. Dios está preparando mi corazón, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Escúchame bien. Dios no quiere que seamos víctimas de los problemas, víctimas de Satanás. Hay muchas personas en las casas ahorita mismo que no quieren nada con Dios, que conocieron a Dios, pero vino una crisis a sus vidas y se alejaron de Dios y de la iglesia. Escúchame bien, te voy a decir algo. Yo quiero pedirte en este día que permanezcas firme creyéndole a Dios. Que cuando vengan las crisis, en vez de decir que no quiero ir a la iglesia, que no quiero orar, que no quiero leer la palabra, empieza a buscar más a Dios. Búscalo más, porque estás pasando por una prueba de fe y Dios quiere llevarte a otra dimensión en tu vida. Amén, hermano. Entonces, ¿será posible, hermanos, que tú y yo nos ofendamos con Dios, de Dios? ¿Será posible? Claro que es posible. No tenemos que ofendernos, pero sí es posible que la gente se resienta con Dios. Quiero que lean conmigo, diga conmigo: cada vez que te ofendes por la palabra, te descalificas para recibir un milagro o para recibir la bendición de Dios. ¿Verdad, hermanos, que a veces hay temas que no nos gustan escuchar? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay temas que no nos gustan escuchar. Y hay personas que se resienten con los pastores. Yo sé que aquí en esta iglesia no, ¿verdad? Aquí no hay nadie que se resienta con el pastor de la iglesia. Pero escúchame bien, de repente Dios va a traer una palabra a nuestra vida que muchas veces no es agradable. Y te voy a decir algo. Cada vez que nos ofendemos con el pastor o con algún líder, nos estamos ofendiendo con Dios. ¿Sabías tú eso? Te lo voy a probar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud donde estaban, de Egipto, dice la Biblia que Dios hizo milagros en el desierto, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel renegaban con Moisés, porque el pueblo quería, escúchame bien, el pueblo de Israel había endurecido su corazón para con Dios y no mostraron gratitud por lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de la esclavitud. Y dice que se quejaban con Moisés al punto que lo querían matar, lo querían apedrear. Y Dios le dice a Moisés estas palabras, dice: este pueblo ya me tiene cansado. Este pueblo está en contra de mí, porque escúchame, aunque el pueblo no estaba hablando en contra de Dios, estaba hablando en contra de Moisés. Y Dios dice: este pueblo está hablando en contra de mí. Eso quiere decir que cada vez que, escúchame, tú y yo renegamos o criticamos o hablamos mal de un líder de Dios, estamos criticando o estamos hablando mal de Dios. Amén. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón para que estas cosas no nos hagan daño, hermanos queridos. Mira lo que sucedió aquí en San Juan, capítulo 6. Vamos a leer capítulo 6, versículos 60 al 63. ¿Se recuerda cuando Jesús le dio de comer a una multitud? Y dice la Biblia que lo seguían a Jesús porque, usted sabe, Jesús les estaba dando de comer a todos y lo buscaban por los milagros a Jesús. Pero Jesús les empezó a dar una palabra fuerte a ellos.
Y miren lo que pasó en el capítulo 6, versículos 60 al 63. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Dice, al oírlas, hablando de las palabras de Jesús, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Lea fuerte, diga, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y lea fuerte, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero decirte que muchas veces Dios te va a hablar una palabra que no va a ser agradable para ti. Pero cuando Dios te habla una palabra que muchas veces no la entiendes o no es agradable para ti, escúchame bien, cada vez que Dios nos habla una palabra, Dios quiere hacer un milagro en nosotros. Porque lo que va a activar los milagros para tu vida es la obediencia a esa palabra, aunque no la entiendas, aunque no la entendamos. Escúchame bien, Dios quiere que aprendamos a caminar en fe, en obediencia a su palabra. Entonces, cada vez que cuestionamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Empezamos a perder nuestra fe. Cada vez que tú cuestionas la palabra de Dios, empiezas a perder tu fe. Diga conmigo, la prueba más grande de la fe es cuando no entendemos. ¿Se recuerda de la historia de Naamán el sirio? ¿Sí se recuerda? Cuando llegó buscando un milagro de Dios. Dice la Biblia que cuando llegó a la casa del profeta Eliseo le dio una palabra al sirio, Naamán, y le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se molestó por la palabra del profeta, porque Naamán esperaba que, escúchame, Dios hiciera un milagro a través del profeta, poniéndole las manos sobre él. Y Naamán dice, yo esperaba que viniera y pusiera las manos sobre mí y que Dios hiciera un milagro de sanidad. Pero me está pidiendo algo que yo no lo entiendo. Me está pidiendo algo que para mí es ilógico. Y luego dice, ¿que acaso no hay ríos mejores en mi pueblo? ¿Por qué me manda al río Jordán, un río sucio? Amén. Mira, a veces queremos que Dios haga milagros a nuestra manera, ¿verdad que sí? Pero de repente Dios te da una palabra y te dice, no es a tu manera, lo quiero hacer a mi manera. Y si tú no entiendes la palabra de Dios, te vas a molestar con Dios. Y hay muchas personas que no miran milagros de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Muchas veces no vamos a entender la palabra de Dios. Muchas veces se nos va a decir, es ilógico lo que están enseñando, no tiene sentido lo que se está diciendo. Pero escúchame bien, en la medida que tú camines en obediencia a esa palabra, en la medida que tú obedezcas al Señor, los milagros de Dios se irán manifestando en tu vida. 10 leprosos se presentan a Jesús y le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos hombres venían leprosos, necesitados, y Jesús le dice, vayan y preséntense al sumo sacerdote. Si tú entiendes lo que Jesús les dijo, escúchame bien, en la tradición de cómo se hacían las cosas, era que la persona que se presentaba al sumo sacerdote tenía que estar completamente sano antes de presentarse a él, para que el sumo sacerdote lo evaluara y le permitiera una vez más entrar a la sociedad. Y estos hombres, todavía con la lepra, tuvieron que creerle a Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú si te dice Jesús, ve y preséntate al sumo sacerdote? Dice la Biblia que esos hombres obedecieron a Jesús. Y me gusta lo que dice la palabra, dice, y mientras iban de camino, en obediencia a la palabra que el Señor les había dado, dice que sus cuerpos empezaron a sanarse, sus cuerpos empezaron a experimentar la gloria de Dios, sus cuerpos empezaron a ser sanos. Porque cuando Jesús nos da una palabra, tenemos que obedecerla y caminar en esa palabra para que Dios pueda manifestar
enfrentando en tu vida. Pero obediencia a la palabra activa los milagros de Dios. Eso es lo que hemos estado aprendiendo por esta semana, ¿verdad que sí? Entonces, la pregunta es, ¿puedes creer cuando no sabes por qué el Señor te pide esas cosas? ¿Puedes creer cuando estás enfrentando estás en medio de una crisis y tú le preguntas al Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? En vez de preguntarle al Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de esta crisis? Porque déjame decirte algo, que ninguna crisis en tu vida se le ha escapado a Dios. Para que tú puedas, escúchame bien, experimentar una crisis, primero fue filtrada por tu Padre Celestial. Y Él te ama. Él te ama. Él nunca te deja solo. A veces sentimos como que nos dejamos solos. Sentimos como que estamos peleando las batallas solos. Pero Él te ha prometido, Él te dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él te dice que si escúchame bien, dice, en el mundo tendréis que aflicciones. Pero Él dice, pero aprende a confiar en mi carácter, aprende a confiar en mi amor. Yo te amo y yo te voy a sacar adelante de esta crisis que estás pasando. Entonces, quiero decirte rápidamente cómo proteger nuestra fe. Número uno, nunca cuestiones la palabra de Dios. Diga conmigo, nunca cuestiones la palabra de Dios.